Hay momentos en la medicina que nos enfrentan a lo inexplicable, casos que desafían toda lógica y que, a pesar de nuestra experiencia y tecnología, nos dejan con más preguntas que respuestas. Hoy les voy a contar sobre uno de esos casos, un caso que cambió por completo mi visión de la vida, la muerte y todo lo que creemos saber sobre la medicina. Un caso que, hasta el día de hoy, sigue persiguiéndome. Era una noche fría de febrero en 2023, cuando recibí una llamada que, sin saberlo en ese momento, marcaría un antes y un después en mi carrera como cirujano cardíaco. Anthony Wubach, un hombre de 37 años, había sufrido un paro cardíaco masivo y había sido declarado muerto en el lugar donde ocurrió el incidente. Su familia, desesperada, había llamado a emergencias, pero nada parecía funcionar. Sin embargo, cuando llegó al hospital, las cosas no fueron lo que esperábamos. Mi equipo y yo comenzamos con los protocolos habituales. Intentamos resucitarlo durante más de 4 horas, pero sus signos vitales no se estabilizaban. La situación empeoraba con cada minuto que pasaba, y a pesar de nuestros esfuerzos, declaré su muerte a las 4:17 de la mañana. Fue uno de esos momentos difíciles que todos los médicos temen enfrentar, pero que, en este caso, parecía ser inevitable. Los monitores mostraban una línea plana, su piel había comenzado a enfriarse y no había señales de vida. Pero lo que ocurrió después no solo desafió todas las leyes de la medicina que conocía, sino que me hizo replantear todo lo que pensaba sobre la muerte y la vida. Lo que sucedió con Anthony Wee no es algo que puedas esperar o entender fácilmente. No hay explicación lógica para ello, o tal vez sí, pero no hemos llegado a comprenderla aún. Si es la primera vez que ves este canal, suscríbete para no perderte más historias como esta. Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia que, sin duda, ha dejado una marca imborrable en mi carrera. Una historia que, más allá de lo médico, tiene mucho que enseñarnos sobre la vida, la muerte y lo que realmente significa estar vivo. Era una noche fría, típica de la temporada en el norte de los Estados Unidos. El hospital estaba más tranquilo de lo habitual, con solo algunos casos menores atendidos en urgencias, cuando recibí una llamada que me cambiaría la vida. Estaba terminando mi turno, repasando algunos informes y descansando un poco entre las largas horas de intervención, cuando el timbre de mi teléfono rompió el silencio. Era la sala de emergencias. Dr. Patterson, tenemos un código azul. Un paciente en paro cardíaco. Llegó en condiciones críticas. Nos dijeron que el paciente lleva más de 20 minutos sin pulso. Lo traen de Bellbrook, Ohio, y la ETA es de 12 minutos. Necesitamos que se prepare. La voz de la enfermera al otro lado de la línea sonaba apurada, pero clara, acostumbrada a las emergencias. De inmediato, me levanté y me dirigí al quirófano, donde mi equipo ya se había preparado para lo que esperaba ser una intervención compleja. Riverside Medical Center es un hospital de nivel 1 de trauma, con una reputación sólida en la atención de casos complejos de cirugía cardíaca. Durante mis años como cirujano había visto muchos casos similares: paros cardíacos masivos, infartos, accidentes y procedimientos quirúrgicos de alta complejidad. Pero nunca algo como esto. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, el ambiente en el quirófano se llenó de la urgencia de un caso crítico. Anthony Ios, el paciente en cuestión, era un hombre de 37 años, un supervisor de construcción, que aparentemente había sufrido un paro cardíaco por una combinación de factores, aunque sus antecedentes médicos no sugerían ningún riesgo inminente de un episodio así. Se encontraba completamente inconsciente, con la piel pálida y fría, y su corazón mostraba una actividad irregular. Lo primero que me vino a la mente fue que la situación no era buena, pero sabíamos que no debíamos rendirnos sin luchar. Después de todo, en mi carrera había visto casos donde la vida parecía escapar de un paciente y, sin embargo, logramos devolverles el pulso.
Mi equipo, compuesto por profesionales excepcionales como James Rivera, mi técnico quirúrgico, y la doctora Patricia Williams, una anestesióloga con décadas de experiencia, se encontraba en alerta máxima. Sabíamos que, aunque las probabilidades no eran buenas, la medicina tiene la capacidad de sorprendernos. Ya había trabajado con estos colegas muchas veces y juntos habíamos enfrentado situaciones extremas con éxito, pero no estábamos preparados para lo que se avecinaba. Comenzamos con las intervenciones estándar. Aplicamos maniobras de reanimación, usamos desfibriladores para intentar restaurar el ritmo normal del corazón y administramos toda la medicación disponible para un caso de paro cardíaco. Pasaron los minutos y, a pesar de los esfuerzos intensivos, no había señales claras de mejora. La situación de Anthony era desesperada. Como cirujano, sabes cuando la probabilidad de éxito comienza a reducirse y, al mismo tiempo, tienes que mantener la esperanza de que algo pueda cambiar. En ese momento, le pedí al paramédico principal que me proporcionara más información. ¿Cuánto tiempo estuvo sin pulso antes de llegar aquí?, le pregunté mientras nos preparábamos para una nueva descarga de desfibrilador. Según la familia, él estuvo muerto por al menos 20 minutos. Su esposa lo encontró en la cama a las 4 de la mañana, ya sin vida. Los paramédicos lograron restablecer un pulso débil durante el transporte, pero la situación es crítica. En estos casos, las probabilidades de éxito son mínimas, respondió el paramédico. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Las probabilidades eran mínimas. Pero, como siempre, me negué a rendirme. Nos adentramos en un ciclo agotador de intervenciones, con constantes chequeos de su ritmo cardíaco y sus niveles de oxígeno. Cada vez que pensábamos que había una mínima mejora, el corazón de Anthony colapsaba nuevamente. Durante varias horas, su cuerpo luchaba por mantenerse con vida, pero la realidad era implacable. Estaba claro que estábamos luchando contra una probabilidad extremadamente baja de éxito. A las 4:17 de la mañana, luego de casi 4 horas de esfuerzos intensivos, tomé la decisión. Había llegado el momento en el que, según los protocolos médicos, no había más que hacer. Hice la llamada que ningún médico quiere hacer. Declara la muerte de un paciente, después de todo lo que hemos hecho. Es un momento difícil de digerir, especialmente cuando la familia está esperando fuera del quirófano, con la esperanza de recibir buenas noticias. Cuando salí de la sala, me dirigí hacia la sala de espera donde se encontraba Linda, la esposa de Anthony, junto a su hijo adolescente. El dolor de la espera se reflejaba en sus rostros. Tomé un respiro profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de decirles cambiaría sus vidas para siempre. «Lo siento mucho», dije con voz temblorosa. «Hicimos todo lo que pudimos, pero lamentablemente no pudimos salvar a su esposo. Su corazón dejó de latir y no pudimos recuperarlo». Linda rompió en llanto y su hijo la abrazó mientras su dolor llenaba la sala. No hay palabras que puedan aliviar ese momento, solo el silencio pesado de la pérdida. Les dejé un poco de tiempo para procesar el dolor, aunque por dentro también sentía la fatiga, el agotamiento de la noche. Después de todo, no había nada más que hacer, o eso creía yo. Lo que no sabía en ese momento es que algo sucedería que cambiaría para siempre mi entendimiento de la vida y la muerte. Mientras me encontraba en mi oficina, completando el certificado de defunción y revisando el caso, una llamada inesperada interrumpió mi reflexión. James, mi técnico quirúrgico, irrumpió en mi oficina con la mirada pálida, claramente alterado. Lo siguiente que escuché cambió el rumbo de todo lo que creía posible. «Doctor Patterson, tenemos un problema con los monitores. ¿Hay algo raro? El monitor cardíaco está mostrando un latido fuerte». En ese momento no podía creer lo que escuchaba. Habíamos desconectado los monitores más de 1 hora antes. Era imposible. Pero James insistió, y eso me llevó directamente al quirófano, donde lo que encontré me dejó sin palabras.
A partir de ese momento, todo lo que creía saber sobre la muerte y la reanimación comenzó a desmoronarse. Anthony Wee, quien había sido declarado muerto, estaba ahora completamente consciente, mirando alrededor de la sala de operaciones con una claridad que desbordaba toda lógica médica. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo alguien que estaba muerto hace más de una hora podía estar sentado, vivo, respirando, hablando? Este fue solo el comienzo de un misterio que nunca podré explicar completamente, pero que me obligó a reconsiderar todo lo que sabía sobre la muerte y la vida. La primera vez que vi a Anthony Guippodo después de haber sido declarado muerto, mi mente simplemente no podía procesarlo. A pesar de ser un cirujano con años de experiencia en emergencias cardíacas y casos extremadamente complejos, esto era diferente. Lo primero que me vino a la mente cuando supe que entraba en la sala de cirugía fue que probablemente todo lo que quedaba por hacer era intentar darle algo de dignidad en su último momento. Había sido un paro cardíaco grave y su pulso era casi indetectable. La información que me dieron sobre él desde que llegó al hospital no era prometedora. Había estado muerto durante 20 minutos antes de llegar y por todo lo que sabíamos, esos 20 minutos eran más que suficientes para que su cerebro sufriera daño irreversible. Las posibilidades de que Anthony sobreviviera eran mínimas, y aunque mi equipo y yo nunca dejamos de luchar, la realidad de la medicina nos hacía sentir que este caso sería otro de esos, donde el tiempo simplemente no se puede ganar. En el quirófano comenzamos las maniobras de reanimación. Ya había pasado una hora, y todavía no conseguíamos estabilizar sus signos vitales. Los monitores mostraban una línea plana, y el corazón de Anthony, al menos en apariencia, estaba inerte. Cada intervención, cada descarga eléctrica que intentábamos, solo tenía un efecto temporal antes de que su corazón se desmoronara nuevamente. Sus pupilas estaban fijas y dilatadas, y su piel había comenzado a enfriarse, señal de que el cuerpo ya había comenzado a experimentar los efectos de la muerte clínica. Su familia, que estaba esperando en la sala de espera, no sabía aún lo que ocurría en el quirófano, pero ya la desesperanza comenzaba a instalarse en la sala. Yo me mantenía firme como siempre lo hago en estos casos. Si hay algo que he aprendido en todos estos años como cirujano, es que no se debe rendir nunca. Incluso en las circunstancias más extremas, los milagros ocurren, aunque rara vez. A pesar de todo, seguíamos intentando, sin importarnos las estadísticas que indicaban que las posibilidades de éxito eran casi nulas. A las 4:17, después de 4 horas de esfuerzo sin éxito, tomé la decisión de declarar su muerte. En ese momento la sensación de vacío se apoderó de la sala. Como cirujano, siempre temes llegar a ese punto. La decisión de llamar la muerte es un golpe emocional y profesional. Nunca te acostumbras a ello. Vi cómo los demás miembros de mi equipo asentían, agotados por la batalla que acabábamos de librar y que no habíamos ganado. El protocolo estaba claro. Declaramos la muerte y comenzamos el proceso de notificación a la familia. Salí del quirófano y me dirigí hacia la sala de espera, donde Linda, la esposa de Anthony, esperaba ansiosamente noticias. Su rostro, lleno de esperanza al principio, había cambiado a uno de preocupación cuando llegué a la puerta. Sabía lo que iba a decir y sentía el peso de cada palabra que debía pronunciar. «Lo siento mucho, Linda», le dije con una voz más suave de lo habitual. Hicimos todo lo que pudimos, pero no pudimos salvar a Anthony. Su corazón se detuvo y a pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos recuperarlo. Al escuchar esas palabras, Linda comenzó a llorar, abrazada por su hijo. El sonido de su dolor era desgarrador. Es uno de esos momentos que no puedes olvidar, no importa cuántas veces lo vivas. En ese momento, el médico se convierte en un testigo de una tragedia, algo que va mucho más allá de las habilidades clínicas. Le expliqué a Linda que podían verlo por última vez, que podrían despedirse. Les dejé un momento de privacidad. Mientras tanto, regresé a la oficina para completar el certificado de defunción y revisar los detalles del caso. La noche había sido larga,
y la sensación de agotamiento me invadió al revisar los informes. Aunque el proceso de declarar la muerte estaba en marcha, una parte de mí seguía buscando una explicación, algo que pudiera justificar todo lo que había ocurrido. Sin embargo, cuando pensaba en todo lo que habíamos hecho, la conclusión era clara. Habíamos seguido todos los pasos correctamente. Anthony había muerto. Habíamos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. Lo que sucedió después desafió todo lo que había aprendido en años de carrera. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, cuando estaba sentado en mi escritorio, revisando las notas del caso, una llamada rompió la calma en mi oficina. James, mi técnico quirúrgico, entró corriendo, con una expresión que inmediatamente me indicó que algo estaba muy mal. «Dr. Patterson, tenemos un problema con los monitores. Hay algo raro. El monitor cardíaco está mostrando un latido fuerte», dijo, agitado. Al principio, pensé que era una broma o que algo estaba mal con los cables o los monitores. James insistió en que no se trataba de un mal funcionamiento, ya que los monitores habían estado desconectados durante más de una hora. «¿Pero cómo puede ser?» «Swing», respondí, caminando rápidamente hacia la sala de cirugía. No podía entender cómo eso era posible. Lo que iba a encontrar me dejó sin palabras. Cuando llegué al quirófano, Anthony estaba allí, sentado en la mesa, con los ojos abiertos y mirando a su alrededor. No solo estaba vivo, sino que parecía completamente consciente de su entorno. Sus ojos estaban alerta y su respiración era normal, sin ninguna dificultad. Era como si todo lo que había ocurrido, las horas de reanimación y la declaración de su muerte, no hubieran pasado. «¿Dónde estoy?», preguntó con una voz clara y coherente, mirando a los miembros del equipo que se encontraban, al igual que yo, sin palabras. No había signos de confusión ni de desorientación. Su actitud era la de alguien que acaba de despertar de un sueño profundo. «¿Qué pasó? ¿Cómo estoy aquí? ¿Estoy muerto?», dijo mientras observaba las máquinas, el equipo y a los médicos que, evidentemente, no sabían cómo reaccionar. Mi mente, que ya estaba agotada por la intensidad de la situación, no podía comprender lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser posible que este hombre estuviera vivo cuando lo habíamos declarado muerto hace más de una hora? Como cirujano, sé que hay casos raros, milagros médicos en los que el cuerpo parece superar todas las probabilidades, pero esto era algo que iba más allá de cualquier expectativa. En ese momento, el protocolo y la lógica médica simplemente no aplicaban. James, que había llegado poco después de mí, se acercó al monitor para confirmar lo que estábamos viendo. «¿Eso es posible? ¿Cómo pudo regresar?», dijo en voz baja, mientras observaba cómo los monitores ahora mostraban una actividad normal en el corazón de Anthony. La situación era absurda. Había estado muerto. Habíamos tomado la decisión de parar las maniobras de reanimación, y ahora estaba sentado frente a nosotros, vivo y bien. Me acerqué lentamente a Anthony, aún sin poder procesar la incredulidad que sentía. «Anthony, ¿recuerdas lo que pasó?», le pregunté, con la esperanza de que su respuesta pudiera arrojar alguna pista que ayudara a entender lo que había sucedido. «Recuerdo que me sentía muy mal, muy débil, como si estuviera fuera de mi cuerpo. Vi todo. Vi cómo trabajaban en mí. Escuché a Linda llorando, pero no podía decirle que estaba bien. Fue como estar atrapado en un sueño, pero cuando desperté, todo estaba normal. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo es que estoy aquí?». Su relato coincidía con lo que algunas personas describen como una experiencia cercana a la muerte, o NDE. Flotar fuera del cuerpo, ver la escena desde una perspectiva distante, escuchar voces o ver la luz al final del túnel. Pero el caso de Anthony era mucho más profundo. No solo había estado clínicamente muerto, sino que ahora estaba perfectamente sano, con todos sus parámetros vitales dentro de los rangos normales. Le pedí a mi equipo que realizara una serie de pruebas urgentes: electrocardiogramas, análisis de sangre, resonancia magnética y un electroencefalograma.
La necesidad de respuestas se volvió urgente. Teníamos que confirmar que lo que estábamos presenciando era real y que no era algún tipo de error en los sistemas de monitoreo o una respuesta involuntaria del cuerpo, pero no había nada que indicara un fallo o anomalía. Todo en su cuerpo estaba en perfecto estado. No había daño cerebral, sus órganos funcionaban normalmente y su corazón latía de manera estable. El caso comenzó a tomar una dirección que desbordaba todo lo que conocíamos en la medicina. Estábamos ante algo inexplicable, algo que ni siquiera los mejores especialistas podían entender en ese momento. La incredulidad seguía acechando, mientras Anthony permanecía sentado en la mesa de operaciones, aparentemente completamente saludable, sin ningún signo de daño cerebral o físico, a pesar de haber sido declarado muerto más de una hora antes. A medida que los resultados de las pruebas llegaban, los médicos a cargo de la situación no podían ocultar la confusión en sus rostros. Mi equipo, que había trabajado incansablemente para salvarle la vida, no entendía cómo lo que parecía un milagro estaba ocurriendo frente a nosotros. Las pruebas neurológicas fueron las primeras en sorprendernos. Anthony no presentaba signos de daño cerebral, a pesar de haber estado sin oxígeno durante más de una hora. Un cerebro privado de oxígeno por tanto tiempo generalmente presenta lesiones irreversibles, con pérdida de memoria, dificultad para procesar información y, en algunos casos, incapacidad para moverse o hablar. Pero Anthony estaba completamente intacto, como si nada hubiera sucedido. Realizamos una resonancia magnética para asegurarnos de que no hubiera daños invisibles a simple vista, pero los resultados fueron igualmente desconcertantes. Todo estaba en su lugar, sin hemorragias, sin hinchazón, sin signos de hipoxia cerebral, como si nunca hubiera experimentado la muerte clínica. «Esto no tiene sentido, Patterson», dijo la doctora Williams mirando las imágenes. «¿Qué estamos viendo aquí? Esto desafía toda nuestra comprensión de la fisiología humana». Yo mismo no sabía qué responder. No solo era el cirujano que había tomado la decisión de declarar la muerte, sino que también estaba presenciando algo que ni siquiera la ciencia más avanzada podría explicar. Mi mente no podía dejar de dar vueltas a una sola pregunta. ¿Cómo es posible que Anthony haya vuelto de la muerte, completamente sano, cuando todo indicaba que era imposible? Después de las pruebas iniciales, decidí sentarme con Anthony para preguntarle más sobre su experiencia. Había algo en su calma que era tan desconcertante como su inexplicable resurgimiento. La mayoría de las personas que sobreviven a paros cardíacos o eventos cercanos a la muerte, por lo general están desorientadas o experimentan un cierto nivel de ansiedad. Pero Anthony parecía completamente en control, como si acabara de despertarse de una siesta. «Anthony, ¿cómo te sientes?», le pregunté con cautela. A pesar de que todo parecía normal, algo en mi interior me decía que aún había más que descubrir. «Me siento bien, sorprendentemente bien, mejor que en mucho tiempo», respondió sin vacilar mientras miraba sus manos, como si se estuviera familiarizando con su cuerpo nuevamente. «De hecho, me siento mejor de lo que me he sentido en años. No entiendo qué pasó, pero sé que estoy bien». Su respuesta me dejó sin palabras. En ningún momento mostró signos de confusión, como si realmente se estuviera sintiendo mejor. Esto contradecía todo lo que sabemos sobre el daño que ocurre a nivel celular y cerebral cuando el cuerpo es privado de oxígeno durante tanto tiempo. Si alguien hubiera estado clínicamente muerto por tanto tiempo, como se había documentado, habría esperado que experimentara algún tipo de efecto adverso, como pérdida de memoria o incluso confusión sobre lo sucedido. ¿Recuerdas algo de lo que sucedió? ¿De cómo te sentiste antes de, ya sabes, antes de que nos dieras por muerto?, le pregunté, temeroso de que tal vez sus recuerdos pudieran revelar algo más que pudiera explicar su increíble recuperación. Anthony pensó por un momento, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar algo más que no fuera la claridad de su estado actual. «Recuerdo sentirme muy mal, como si me estuviera ahogando.
Estaba tan débil que no podía respirar bien. La última cosa que recuerdo con claridad es ver a Linda, mi esposa, llamar a los paramédicos. Luego, ya no recuerdo nada más hasta que me desperté aquí. Este tipo de relato, la sensación de estar fuera del cuerpo, de ver a otros desde una perspectiva externa, es algo que se menciona frecuentemente en los testimonios de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, lo que hacía este caso aún más peculiar era la duración de su muerte clínica. Anthony había estado muerto durante más de 1 hora según todos los protocolos médicos. Esto era una anomalía en sí misma. La doctora Williams y yo decidimos llevar a cabo más pruebas de diagnóstico para intentar encontrar cualquier tipo de explicación. La cuestión de cómo alguien que había estado clínicamente muerto durante tanto tiempo pudiera no solo estar vivo, sino también saludable, era un rompecabezas que necesitaba resolverse. Ordenamos análisis de sangre, exámenes neurológicos completos y un electrocardiograma de alta resolución. En un caso normal, después de 20 minutos de paro cardíaco, los órganos principales comienzan a fallar, el cerebro sufre daño irreversible por falta de oxígeno y el corazón ya no puede ser reanimado sin consecuencias graves. Sin embargo, en el caso de Anthony, los análisis no mostraron signos de daño en sus órganos y su corazón, que había estado detenido, estaba funcionando perfectamente bien. Ninguna de las intervenciones que habíamos realizado parecía haber causado algún tipo de daño posterior. En su lugar, Anthony mostró una recuperación que parecía más propia de una persona que había estado en una coma ligera durante unas horas. El más desconcertante de los resultados fue el análisis de su función cerebral. En situaciones de paro cardíaco prolongado, los daños cerebrales son casi inevitables. Las neuronas no tienen la capacidad de sobrevivir sin oxígeno, y tras unos minutos el daño es irreversible. Sin embargo, las pruebas de Anthony mostraban un cerebro completamente intacto, sin signos de hipoxia o isquemia cerebral. Esto era algo que ningún neurólogo podría explicar de manera sencilla. Por primera vez en mi carrera, me vi frente a un caso que desbordaba la lógica médica. Y no solo eso, sino que también desafiaba todas las expectativas que tenía sobre la naturaleza humana y la muerte misma. ¿Habíamos estado equivocados todo el tiempo sobre lo que realmente significa estar muerto? ¿Qué más había que no entendíamos? La noticia de lo que había sucedido en el quirófano comenzó a extenderse rápidamente por todo el hospital. Algunos de mis colegas llegaron a la sala de cirugía para ver por sí mismos lo que parecía un fenómeno imposible. El doctor Robert Steinberg, nuestro jefe de neurología, fue uno de los primeros en llegar. Al principio, su rostro mostraba una mezcla de escepticismo y desconcierto. «Michael, esto no tiene ningún sentido. Conozco los protocolos de muerte clínica mejor que nadie. A los 20 minutos, la falta de circulación cerebral causa daños irreversibles, y a los 60 minutos, la muerte cerebral es irreversible. No importa cuántos protocolos sigas, nadie vuelve de la muerte después de este tiempo, y mucho menos sin daños cerebrales». Sin embargo, cuando vio los resultados de las pruebas, su escepticismo se convirtió en una incógnita que ni él podía resolver. El doctor Steinberg, uno de los neurocientíficos más respetados del hospital, comenzó a revisar los resultados una y otra vez, buscando algún tipo de explicación científica para el caso de Anthony, pero no la encontró. Lo que descubrimos en las horas siguientes fue aún más perturbador. Como parte de nuestro proceso para entender lo que había sucedido, me puse en contacto con varios hospitales que habían reportado casos similares. Resulta que este tipo de resurrección espontánea, conocido como síndrome de Lazarus, había ocurrido en raras ocasiones en la literatura médica, pero nunca con un caso tan extremo como el de Anthony. Sin embargo, en todos estos casos, los pacientes parecían volver a la vida sin secuelas, lo que planteaba aún más preguntas. Las repercusiones de este caso no solo afectaron a los miembros del equipo quirúrgico, sino también a la administración del hospital.
Dentro de unas horas, comenzamos a recibir preguntas tanto del personal médico como de los departamentos de ética. Habíamos cometido un error al declarar la muerte. ¿Y qué implicaba esto para el futuro de nuestros protocolos de reanimación? Los médicos, aunque sorprendidos, empezaron a cuestionar sus propios juicios. ¿Habíamos sido demasiado rápidos al rendirnos? La idea de que un paciente pudiera volver a la vida después de ser declarado muerto parecía imposible. Pero lo que estábamos viendo era la evidencia irrefutable de que algo en nuestra comprensión de la muerte y la vida estaba equivocada. Mientras la conmoción y la incredulidad seguían en el aire, yo me encontraba sumido en un mar de pensamientos. ¿Qué significaba todo esto para la medicina? ¿Estábamos limitados por nuestra propia comprensión de los procesos biológicos y cerebrales? ¿Qué otras cosas estamos pasando por alto debido a nuestras definiciones rígidas de lo que es la vida y la muerte? En esos momentos, mientras observaba a Anthony recuperarse de lo que parecía ser lo impensable, la historia que había vivido me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Cuántos otros casos como el de Anthony habrán pasado desapercibidos? ¿Cuántas vidas habríamos dado por perdidas demasiado pronto? Y, lo más importante, ¿qué significa realmente estar muerto? A medida que la mañana avanzaba, una conclusión comenzaba a formarse en mi mente. Este no era solo un caso raro. Este era un recordatorio de cuán poco sabemos sobre los límites de la vida y la muerte, y cuán necesarios son los milagros para abrir nuestras mentes. Si este caso te está sorprendiendo tanto como a mí, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos más historias como esta, que nos desafían a repensar todo lo que conocemos. Las horas después de que Anthony regresara a la vida, fueron un torbellino de pruebas, entrevistas y reacciones de médicos y personal del hospital que aún no podían asimilar lo que acababa de suceder. La incertidumbre se apoderó de todos, y el caso de Anthony comenzó a convertirse en un punto de conversación en cada rincón de Riverside Medical Center. Por un lado, había una sensación de asombro, como si la ciencia hubiera dado un paso hacia lo desconocido, y por otro, el escepticismo. Esa sensación de que algo no encajaba, de que tal vez estábamos ante una anomalía que, por muy fascinante que fuera, no se podía integrar fácilmente en el conocimiento médico establecido. La primera revelación ocurrió en la conversación que tuve con el Dr. Robert Steinberg, nuestro jefe de neurología. Tras revisar los resultados de las pruebas, no podía ocultar su incredulidad. Era un experto en todo lo relacionado con el cerebro humano y después de tantos años de carrera, me conocía lo suficiente como para saber que este tipo de situaciones no eran precisamente comunes. Estaba claro que, para él, este caso era tan desconcertante como lo era para mí. Michael, no hay forma de que esto tenga una explicación científica inmediata. En más de 30 años de práctica, nunca he visto nada como esto. Sabemos que la falta de oxígeno durante tanto tiempo destruye las células cerebrales, pero los resultados aquí no muestran absolutamente nada. Su cerebro parece completamente intacto, me dijo, su tono tan serio como preocupado. Lo sé, Robert. Esto no tiene sentido, pero está pasando. Anthony está aquí, vivo, sin ningún tipo de daño cerebral ni efectos adversos. Sus pruebas neurológicas son perfectamente normales, respondí, aún luchando por dar sentido a la situación. Steinberg guardó silencio durante un momento, repasando las pruebas una y otra vez. Su rostro, normalmente seguro y confiado, reflejaba una mezcla de asombro y desconcierto. Lo que me desconcierta más, Michael, es que el cuerpo humano no puede resistir lo que Anthony ha pasado. Las células cerebrales comienzan a morir después de 4 a 6 minutos de falta de oxígeno. No es posible que haya estado muerto durante 60 minutos y regrese sin ningún tipo de secuela, dijo, dejando escapar un suspiro. Esto es algo más grande que lo que podemos comprender. A medida que las horas avanzaban y Anthony continuaba mostrando signos de recuperación sin precedentes, la pregunta seguía rondando en mi mente. ¿Cómo?
¿Cómo podía ser posible que un hombre que había estado muerto durante más de una hora, según todos los protocolos médicos, regresara con una mente tan clara, con su cuerpo completamente funcional? Las respuestas aún no llegaban, y lo único que podíamos hacer era esperar que algún tipo de revelación surgiera de la tormenta de incertidumbre que nos envolvía. En ese momento decidí hablar con Anthony sobre su experiencia mientras estaba muerto. Quería saber si había algo que pudiera decirnos, algo que pudiera arrojar luz sobre este fenómeno inexplicable. Lo que escuché me dejó aún más perplejo. «Te escuché trabajando en mí», me dijo Anthony, mirando hacia el techo como si tratara de recordar esos momentos oscuros en los que supuestamente no estaba presente. Vi a Linda en la sala de espera. La vi llorando, pero no podía decirle nada. Sentía que estaba atrapado, pero al mismo tiempo no podía moverme. Estaba flotando, como si estuviera en otra dimensión, viendo todo desde arriba. Quería decirle que estaba bien, pero no podía. Sus palabras fueron suaves, pero las imágenes que describía eran sorprendentes. Luego vi una luz muy brillante, como si me estuviera llamando. No sabía si debía ir hacia ella o quedarme donde estaba. Sentí una paz enorme, pero también sabía que no era mi momento. Se quedó en silencio por un momento antes de continuar. Lo único que me hizo regresar fue escuchar a Linda. Ella estaba hablando sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre los planes que teníamos. Dijo que no estaba lista para dejarme ir. El relato de Anthony no solo coincidía con las experiencias cercanas a la muerte que otras personas habían descrito, sino que también ofrecía una perspectiva que jamás había considerado. La idea de que las personas que regresan a la vida no solo son testigos de su entorno, sino que también toman decisiones conscientes sobre si deben seguir adelante o regresar. Anthony había tomado una decisión activa, influenciado por el amor y el deseo de seguir luchando por su familia. Después de escuchar sus palabras, me quedé sin aliento. Estaba claro que había algo más en juego en este caso de lo que podíamos explicar científicamente. La muerte no solo parecía ser un proceso biológico, tal vez había una dimensión consciente en la que los pacientes, de alguna forma, podían interactuar con su destino, tomar decisiones, elegir regresar. Esta revelación abrió una nueva puerta en mi comprensión de lo que significa realmente estar muerto. ¿Era posible que la conciencia no estuviera vinculada únicamente a la actividad cerebral? Si Anthony pudo tener una experiencia consciente fuera de su cuerpo, ¿qué otras cosas desconocidas podían estar ocurriendo en esos momentos entre la vida y la muerte? A medida que avanzaban las horas y Anthony seguía en perfecto estado, los interrogantes continuaban multiplicándose. No solo la medicina estaba siendo puesta a prueba, sino también mi ética profesional. Había declarado muerto a Anthony basándome en los signos de la muerte clínica, en los protocolos establecidos. Pero ahora, frente a mí, tenía a un hombre completamente saludable que había regresado de la muerte y no sabía cómo manejar esa información. El dilema ético comenzó a surgir cuando el hospital comenzó a recibir presiones de la administración. En las primeras reuniones se discutió si habíamos cometido un error al declarar la muerte de Anthony. Los abogados del hospital comenzaron a plantear preguntas sobre la responsabilidad que recae sobre los médicos que hacen este tipo de pronunciamientos. ¿Podría alguien demandar si se declaraba erróneamente la muerte de un paciente y si en algún momento esos pacientes pudieran haber tenido una posibilidad de supervivencia si simplemente se hubiera esperado más tiempo? La administración también comenzó a preocuparse por la imagen del hospital. Si el caso de Anthony salía a la luz pública, ¿cómo afectaría esto a la percepción del público sobre nuestras prácticas médicas? El dilema ético que enfrentaba mi equipo era claro. Habíamos seguido todos los procedimientos correctos, pero ahora estábamos cuestionando si la ciencia que nos enseñaron era suficiente para tomar decisiones tan cruciales sobre la vida y la muerte. De vuelta en la sala de operaciones, la doctora Williams y yo continuamos observando a Anthony, quien parecía cada vez más tranquilo, más normal. Se mostró curioso y habló con sus familiares.
Incluso volvió a preguntarnos sobre la posibilidad de regresar a su vida habitual. Con cada hora que pasaba, la idea de que lo que sucedió con él no fuera un milagro, sino algún tipo de anomalía biológica o un fenómeno inexplicable, cobraba más fuerza. Pero también me di cuenta de que, mientras más explicaciones tratábamos de encontrar, más grande se hacía la brecha entre la ciencia y la experiencia que estábamos viviendo. Durante los días siguientes, intenté ponerme en contacto con algunos de los mejores médicos y científicos especializados en fenómenos como el síndrome de Lazarus. Algunos casos de este síndrome habían sido reportados en la literatura médica, pero eran extremadamente raros y, en muchos casos, no tan bien documentados como el de Anthony. Los testimonios de quienes habían experimentado este fenómeno hablaban de una resurrección o autorresucitación que no se explicaba completamente, pero que parecía ocurrir bajo circunstancias muy específicas. Paro cardíaco prolongado, reanimación fallida y, de alguna manera, una segunda oportunidad, por razones que la ciencia no podía aún comprender. Sin embargo, lo que más me desconcertó al investigar el síndrome de Lazarus fue el patrón común que encontré. Los pacientes que sobrevivían a este tipo de muerte no solo volvían a la vida sin secuelas físicas graves, sino que a menudo informaban de experiencias cercanas a la muerte, de visiones, sensaciones de flotar por encima de sus cuerpos o de tener interacciones con seres queridos fallecidos. Estos relatos, aunque no corroborados científicamente, coincidían con lo que Anthony había descrito. Todo parecía apuntar a un patrón que, aunque difícil de aceptar, no dejaba de sorprenderme por su consistencia. El caso de Anthony no solo había desafiado la muerte misma, sino que también había desmantelado la estructura científica sobre la que habíamos construido nuestra comprensión de la biología humana. Si la muerte no es simplemente un proceso irreversible, si la conciencia puede persistir fuera del cuerpo y regresar, ¿qué más no sabemos sobre lo que ocurre cuando cruzamos el umbral entre la vida y la muerte? El momento de máxima tensión llegó cuando Anthony, quien hasta hacía pocas horas estaba muerto, comenzó a cuestionar todo lo que habíamos creído saber sobre la vida, la muerte y el cuerpo humano. Después de que los resultados de las pruebas confirmaran lo que ya parecía obvio para todos, decidí acercarme a él una vez más. Quería entender lo que había pasado, no solo desde el punto de vista médico, sino desde el humano. Lo que él estaba viviendo y sintiendo tenía el poder de cambiar todo lo que pensábamos que entendíamos. A pesar de que los médicos estaban preocupados por su rápida recuperación y la falta de secuelas, Anthony parecía en paz consigo mismo. No mostraba señales de angustia por la magnitud de lo que acababa de vivir, y su comportamiento era tranquilo, sereno. De hecho, estaba más interesado en hablar sobre su vida futura que en discutir los detalles de lo que había experimentado. Su historia, tan llena de confianza, solo añadía más interrogantes a este extraño fenómeno. Al principio, las preguntas eran simples. ¿Te sientes bien? ¿Recuerdas lo que pasó? Pero pronto me di cuenta de que las respuestas que Anthony me ofrecía no eran solo una reflexión sobre su estado físico, sino también sobre la naturaleza misma de su experiencia. Cada palabra que decía parecía desafiar la lógica médica, y lo que más me desconcertaba era la calma con la que hablaba. No era el típico paciente que acaba de despertar de un coma o de una reanimación. Anthony parecía completamente consciente y en control, como si simplemente hubiera regresado de un largo descanso. «Anthony, ¿te sientes bien? ¿Hay algo que te preocupe?», le pregunté, buscando cualquier signo de desorientación o confusión. Pero él respondió con una serenidad que parecía desbordar el contexto de su situación. «Me siento mejor que nunca», respondió. «De hecho, me siento como si hubiera estado en un sueño muy profundo y ahora despertara. No tengo dolor, no tengo nada raro en mi cuerpo. Es como si, en lugar de estar muerto, hubiera estado en algún lugar mejor y ahora regresé».
como si tuviera una segunda oportunidad. Esas palabras fueron las que hicieron que el aire en la habitación se volviera aún más pesado. ¿Segunda oportunidad? Esa es la frase que me hizo cuestionar mi propio juicio, mi propia capacidad de comprender lo que estaba sucediendo. El concepto de segunda oportunidad no solo implicaba que Anthony regresaba de la muerte, sino que lo hacía con una salud perfecta, como si nada hubiera sucedido. Mi mente comenzó a hacer conexiones que no quería hacer. ¿Y si Anthony no era el único? ¿Y si lo que había ocurrido con él no era un caso aislado? ¿Y si había más como él, que habían sido dados por muertos y sin embargo regresaron a la vida de manera inexplicable? Este pensamiento me asustó, porque sentía que estábamos a punto de abrir una caja de Pandora de la que no podríamos salir. Después de un par de horas de observación, decidí hacer algo que no había planeado. Quería hablar con él sobre lo que experimentó durante el tiempo en que supuestamente estaba muerto. Quizá, tal vez, él pudiera arrojar algo de luz sobre lo que sucedió, algo que pudiera explicarlo desde su propia perspectiva, algo que la ciencia no podía entender aún. Anthony, cuéntame, ¿recuerdas algo más sobre lo que sucedió mientras estabas fuera de tu cuerpo? Le pregunté. Su respuesta, aunque esperada, me dejó estupefacto. Recuerdo haber visto todo desde fuera de mi cuerpo. Estaba por encima, mirando lo que hacían los médicos, y vi a Linda en la sala de espera. Sentí como si estuviera atrapado, pero al mismo tiempo no podía sentir miedo. Era una sensación de calma. Y vi la luz, una luz brillante, pero no era cegadora. Era cálida, como si me llamara. Quiero decir, nunca antes había experimentado algo como eso. Pero lo más extraño fue escuchar a Linda. En ese momento me dije a mí mismo que no podía dejarla sola. No podía irme. Quiero regresar. Quiero estar con ella y con mi hijo. Estas palabras fueron el detonante de lo que ocurrió a continuación. La luz que Anthony había visto, la sensación de estar flotando fuera de su cuerpo, la decisión consciente de regresar, todo apuntaba a una realidad que nunca habíamos considerado antes. En ese momento se me ocurrió algo que estaba comenzando a tomar forma en mi mente, una idea que de alguna manera no encajaba con la ciencia tal como la conocíamos. Estaba claro que Anthony había vivido una experiencia cercana a la muerte. No solo había sido testigo de su propio paro cardíaco y de la resucitación, sino que también había tomado una decisión consciente al regresar. Podría ser que la conciencia, en algunos casos, no esté limitada solo al cerebro. Esta pregunta comenzó a girar en mi cabeza, y me di cuenta de que las teorías tradicionales sobre la conciencia y la muerte ya no eran suficientes para explicar lo que había ocurrido. Durante los siguientes días, el hospital se llenó de médicos, expertos en diferentes áreas, y el caso de Anthony comenzó a ser el centro de atención. Si bien todos los resultados de sus pruebas físicas eran normales, lo que nadie podía explicar era la dimensión subjetiva de su experiencia. Los neurólogos, los cardiólogos y los terapeutas comenzaron a preguntar lo mismo. ¿Por qué regresó Anthony tan rápidamente, sin ningún tipo de secuela física o psicológica? Pero lo que pocos estaban dispuestos a admitir era que estábamos ante un fenómeno que trascendía las leyes de la biología humana. A medida que el caso de Anthony comenzó a ganar más notoriedad, también lo hicieron las reacciones contradictorias. Por un lado, estaba el grupo de médicos que creía que lo que había ocurrido con él era una anomalía, un caso tan excepcional que podría ser descartado como un error en los protocolos de diagnóstico. Por otro lado, estaban los que comenzaban a ver en este fenómeno algo más grande, algo que desafiaba no solo los límites de la ciencia médica, sino las nociones fundamentales sobre la vida y la muerte. En el hospital, la atmósfera comenzó a volverse tensa. Los debates sobre la muerte clínica, la reanimación y las decisiones éticas se hicieron más frecuentes. Algunos médicos comenzaron a revisar casos anteriores en los que pacientes declarados muertos regresaron a la vida, buscando patrones o similitudes con el caso de Anthony.
Otros, sin embargo, se mostraron escépticos, creyendo que todo esto no era más que una coincidencia, un milagro que nunca podría repetirse. Pero lo que más me sorprendió fue mi propia reacción. Al principio, mi escepticismo me había llevado a tratar de encontrar una explicación lógica, pero ahora, mientras observaba a Anthony recuperarse por completo, mientras escuchaba sus relatos sobre lo que había experimentado durante ese tiempo de muerte clínica, comencé a dudar de lo que pensaba saber. Tal vez la ciencia no podía explicar todo, tal vez había aspectos de la conciencia humana que nunca seríamos capaces de comprender. En una reunión con la administración del hospital, se presentó una nueva revelación que puso en marcha la discusión sobre el futuro de la medicina en casos como el de Anthony. La pregunta era clara: ¿qué hacemos con estos pacientes? Si Anthony había regresado de la muerte de una manera que desbordaba las expectativas, ¿cuántos otros pacientes habríamos declarado muertos prematuramente? ¿Cuántos otros, como Anthony, podrían haber tenido la oportunidad de regresar si hubiéramos esperado más tiempo? La discusión fue larga, llena de puntos de vista encontrados. Algunos médicos, especialmente aquellos más conservadores, sostenían que todo esto era un accidente, un milagro aislado que no debíamos considerar como un precedente. Otros, sin embargo, comenzaban a ver en este fenómeno algo más grande, algo que podría cambiar la forma en que tratamos a los pacientes en estado crítico. Lo que más me perturbaba era la sensación de que estábamos siendo testigos de algo que simplemente no podía explicarse dentro de los límites de nuestra comprensión científica actual. Los médicos, aunque experimentados y con años de educación detrás de ellos, no podían encajar lo que habíamos presenciado en ninguna de las teorías existentes. Mientras observaba a Anthony, mientras veía cómo su vida regresaba sin un solo indicio de daño cerebral o físico, me preguntaba, ¿cuántos otros pacientes como él habrán estado en situaciones similares, pero simplemente no tuvieron la suerte de regresar? Las horas que pasé reflexionando sobre todo lo que había ocurrido me hicieron darme cuenta de que la medicina, en su afán de encontrar respuestas definitivas, había perdido algo fundamental: la capacidad de asombrarse ante lo inexplicable. La ciencia había sido una herramienta poderosa, pero ¿y si había límites que no podíamos atravesar? ¿Y si había más en la vida y la muerte de lo que nuestras mentes científicas eran capaces de comprender? A medida que pasaban los días y las preguntas seguían multiplicándose, me di cuenta de que, más allá de la ciencia, más allá de los protocolos médicos y los resultados de las pruebas, había una verdad más profunda. La vida y la muerte no eran solo procesos biológicos. Había algo más, algo que hasta ahora habíamos pasado por alto. Y tal vez, solo tal vez, estábamos al borde de descubrirlo. A medida que los días pasaban, la situación de Anthony seguía desafiando todas las explicaciones médicas. Había recuperado completamente sus funciones físicas y mentales, y su salud seguía siendo óptima. Parecía más fuerte que nunca, sin rastros de los daños que normalmente se esperarían después de un paro cardíaco tan prolongado. La ciencia médica, la que había sido mi guía durante años, estaba fallando ante mis ojos. Lo que había sucedido con Anthony no solo era inexplicable, sino que cada vez más comenzaba a aparecer un fenómeno que no podíamos ni siquiera empezar a comprender. La medicina se encontraba, por primera vez en mucho tiempo, en un punto muerto. Al principio, me aferraba a la idea de que había alguna explicación científica lógica detrás de lo que había ocurrido. Pensé que tal vez había algo en la biología humana que simplemente no habíamos descubierto aún. Pero, conforme pasaba el tiempo y observaba a Anthony, me di cuenta de que las explicaciones lógicas eran insuficientes. Él estaba allí, frente a mí, completamente sano, como si nunca hubiera estado muerto. Su historia de estar flotando fuera de su cuerpo, de haber visto una luz y de haber tomado una decisión consciente para regresar a su vida, parecía desafiar toda la comprensión humana. Esto no era solo un milagro ni una anomalía biológica. Era algo más profundo, algo que la ciencia médica aún no estaba equipada para explicar.
El dilema ético que había comenzado a surgir en los días previos seguía sin resolverse. ¿Qué significa realmente la muerte? Si Anthony podía regresar de la muerte sin secuelas físicas o mentales, ¿estábamos declarando la muerte demasiado rápido en otros casos? ¿Cuántos pacientes habríamos perdido porque los protocolos de reanimación no se habían seguido lo suficiente? Me encontraba con estas preguntas a todas horas, dándome cuenta de que cada vez más estaba claro que nuestras definiciones de vida y muerte eran demasiado rígidas. A lo largo de los años me había formado una comprensión basada en datos, en resultados medibles, pero ahora todo parecía estar en cuestión. Recuerdo la conversación que tuve con la doctora Patricia Williams, la anestesióloga que había estado conmigo durante todo el proceso de resucitación de Anthony. Ella, al igual que yo, había estado atónita ante lo que estábamos presenciando. Habíamos trabajado juntos durante años y aunque habíamos sido testigos de muchos casos extremos, este era, sin lugar a dudas, el más desconcertante. Michael, estoy convencida de que lo que hemos presenciado no tiene explicación científica, me dijo una tarde, mientras observábamos a Anthony desde la ventana de la sala de observación. Nunca hemos visto algo así. Tal vez todo lo que creemos saber sobre la muerte está incompleto. Tal vez hay algo más allá de lo físico, algo que no podemos medir. Esas palabras se quedaron conmigo. Lo que Patricia planteaba era algo que yo no había considerado antes. Tal vez la ciencia médica no podía abordar todo lo que rodea la vida y la muerte. Tal vez había una dimensión consciente en la que los pacientes, de alguna forma, podían interactuar con su destino, tomar decisiones, elegir regresar. Anthony había tomado una decisión activa, influenciado por el amor y el deseo de seguir luchando por su familia. Esta revelación comenzaba a tomar forma en mi mente, pero aún me sentía inseguro. A medida que avanzaba el tiempo, me di cuenta de que este caso, más allá de ser un simple milagro médico, estaba invitando a todos a replantearse nuestra comprensión de la conciencia, la vida y la muerte. La ciencia y la medicina nos habían proporcionado herramientas poderosas, pero estábamos empezando a ver que no todo podía ser explicado con pruebas de laboratorio o con estudios controlados. Había algo más allá de lo que podíamos medir, algo intangible que desbordaba las leyes físicas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí profundamente humilde como médico. Sabía que la medicina era fundamental para salvar vidas, pero también reconocí que había límites. Había aspectos de la existencia humana que simplemente no podíamos entender completamente, y eso, por más difícil que fuera aceptarlo, era algo con lo que tendríamos que aprender a vivir. La muerte, tal como la entendemos, podría no ser el final definitivo. Tal vez había algo más grande que se escapaba de nuestra comprensión. Anthony, por su parte, nunca mostró signos de angustia o confusión por lo que había vivido. Parecía estar agradecido por la oportunidad de regresar, como si hubiera sido tocado por algo mucho más grande que él mismo. Durante nuestras conversaciones, me contaba con una claridad impresionante lo que había experimentado durante su muerte. Cada palabra que salía de su boca parecía reafirmar la idea de que, de alguna manera, había elegido regresar, influenciado por el amor que sentía por su familia. Era como si su experiencia lo hubiera transformado, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional y espiritual. Sé que no es mi momento. Tengo mucho que hacer aquí con mi familia, con mi hijo. No puedo irme aún. Esto me ha mostrado lo que realmente importa. Me dijo un día mientras me contaba cómo había vivido el regreso a la vida. Para él, todo había cobrado un nuevo significado, y de alguna manera su regreso parecía ser la oportunidad para revalorar su vida de una manera completamente nueva. Los días pasaron, y mientras observaba a Anthony continuar con su vida, sin ningún indicio de que hubiera sido resucitado, me di cuenta de que este caso había tenido un impacto mucho más grande en mí de lo que podría haber imaginado.
Ya no veía la medicina solo como un conjunto de reglas y procedimientos. Empecé a ver la medicina como un viaje, un proceso en el que nos encontramos con lo inesperado, con lo inexplicable, y en esos momentos debemos ser humildes y abiertos a las lecciones que nos enseña la vida. Tal vez nunca tengamos respuestas definitivas para lo que ocurrió con Anthony. Tal vez nunca comprendamos completamente la naturaleza de la conciencia, la vida o la muerte. Pero lo que aprendí a través de este caso fue que, en nuestra búsqueda por entender, debemos estar dispuestos a aceptar que no todo se puede medir y que la vida misma es un misterio que sigue desafiando nuestras expectativas. La medicina es poderosa, pero también es limitada. Y a veces, los mayores avances en la comprensión de la vida no provienen de un análisis científico riguroso, sino de la aceptación de que hay cosas más grandes, más allá de nuestra comprensión, que guían nuestros destinos. La experiencia de Anthony fue una lección de humildad, de apertura, de aceptación de lo que no podemos controlar. Porque, al final, la vida no siempre sigue un camino predecible. A veces nos sorprende, nos desafía y nos recuerda lo frágiles que somos. Al mirar atrás, me doy cuenta de que lo que viví con Anthony no solo cambió su vida, sino también la mía. En mi carrera he visto cosas que desafían la lógica, pero este caso, esta experiencia, me dejó con más preguntas que respuestas. Tal vez la medicina nunca pueda dar una respuesta definitiva a lo que sucedió con él. Pero lo que sí sé es que la vida y la muerte no son tan simples como creemos. Hay algo más allá de lo que podemos ver, algo que la ciencia aún no ha logrado comprender. Lo que aprendí a través de este caso y de tantas experiencias a lo largo de mi carrera es que la medicina no tiene todas las respuestas. A veces, la respuesta está más allá de nuestra capacidad de medir y entender. Hay una dimensión en la que la ciencia, por más avanzada que sea, se enfrenta a los misterios de la existencia humana. Es fácil caer en la rutina de buscar explicaciones racionales para todo, pero a veces los milagros y lo inexplicable nos invitan a abrir nuestras mentes y corazones a nuevas posibilidades. A lo largo de mi carrera, este caso será uno que siempre llevaré conmigo, una lección que cambiará mi forma de ver el mundo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que hay algo más allá de lo que podemos entender? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Si este caso te hizo reflexionar, suscríbete para que podamos seguir explorando más historias juntos.